Olá, boa noite, Mona. Hola, hola Sofía, por fin conectadas. ¿Cómo Viva, estamos? muito bem, muito bem. E tu como estás? Bueno, yo estoy emocionadísima porque hoy es un día que estoy con unas ganas de vivirlo al máximo y compartirlo con toda la gente que seguro que se está conectando ahora mismo con ganas de aprender, ¿verdad? É verdade, sim, senhora. Hoje vai ser um dia emocionante. Estamos todos à espera do que vai acontecer. Vamos, de facto, ter uma palestra super, super interessante. Verdade, Mona? Desde luego, yo estoy con boli, con papel, aquí tengo que apuntar porque hoy va a ser un día que va a marcar un antes y un después. De hecho, quiero aprovechar este momento mientras se está conectando la gente. Quiero saludaros y agradecer a toda esta gente conectada para empezar un 2023 diferente, enfocado, con ganas de aprender, con ganas de tener una vida mejor. Además, tenemos una suerte increíble, Sofía. Yo sé que nosotras quizás tenemos un poco alguna, así como alguna pizca de lo que nos espera hoy, pero seguro que nos va a sorprender. Pero quiero compartir con toda la gente que se está conectando un poco sobre qué nos espera, ¿no? Tenemos hoy la suerte de que vamos a empezar el año conectados con una persona que nos va a transmitir un montón de conocimientos. Para quienes no lo conocéis, hoy vamos a tener con nosotros a Daniel Aguado. Es un grandísimo emprendedor, es mentor de emprendedores, ha trabajado como educador. Fijaos que a mí me ha llamado la atención porque tiene cargos de responsabilidad gerencial y en el mundo directivo de multinacionales como Telefónica, como Hewlett Packard. También ha trabajado como profesor en la ESIC Business Marketing School en España, la Politécnica de Madrid. Vamos, tiene un montón de conocimiento y sobre todo lo que más me encanta es que se ha centrado últimamente, en los últimos años, en las nuevas tendencias del mundo de social commerce. Trabaja además y pertenece a la Universidad de Éxito de Cum Laude 21, que es una incubadora de talentos emprendedores. O sea, desde ahí seguro que tiene muchísimo que compartir con nosotros. Yo quiero aprender de él y sobre todo no me quiero perder todo lo que hoy nos espera a nivel de claves de éxito, a nivel de emprendimiento. Así que, por favor, si tienes con ganas, seguro que hoy si estás aquí es porque tienes ganas de crecer, centra esos 30 minutos que tenemos delante en estar con la mente abierta, estar con el boli en mano y con ganas de aprender algo nuevo y ponerlo en práctica desde ya. Sofía, te dejo que también compartas tus palabras con nuestros conectados desde Portugal. Pois, de facto, como dizia a Mona, nós temos hoje o privilégio de ter uma pessoa connosco que nós já conhecemos há algum tempo, que é de facto um orador extraordinário, e seguramente que vocês que estão aqui hoje, que estão à procura de algo mais e de saber algo, enfim, de encontrar, quem sabe, um novo caminho para 2023, não se vão arrepender de estar aqui e saber um pouco sobre os princípios de êxito, então, para este novo ano. E dizer-vos, contar-vos um bocadinho de quem é o Daniel Aguado. É, de facto, um mentor, mentor de empreendedores, conectado à Cum Laude 21, uma universidade do êxito, uma incubadora de talentos, e é uma pessoa que já exerceu cargos de direção, de gestão, ligado a empresas como a Hewlett Packard, como a Franklin Covey, como a Telefónica em Espanha, que foi professor, inclusivamente, em várias áreas de estratégia, de gestão comercial, como, por exemplo, na Exit Business School, enfim, e uma série de outras universidades, inclusivamente, não só em Espanha, como também na Bélgica, como também em Israel. Enfim, tem um currículo que nos inveja a todos nós e que seguramente vos vai interessar aquilo que ele tem para nos ensinar hoje. E como bem dizias tu, Mona, eu estou ansiosa
e espero que tu também e que vocês todos, para receber então o nosso amigo Daniel Aguado. Estás por aí? Seja bem-vindo. Boa noite. Pois Hola, ¿qué tal? a noite é Buenas. tua e te dejamos este escenario virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mona, muchas gracias. Sofía, voy a empezar esta conferencia. Me voy a apoyar una presentación. Os pido disculpas a los amigos portugueses que me estáis escuchando porque no hablo portugués, solamente hablo español. Pero bueno, voy a intentar hablar lo más claro posible y me voy a centrar en una presentación para introducir lo que son los principios del liderazgo, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo tenemos que ver un poco la historia del liderazgo y en qué se basa, ¿no? Entonces me voy a basar en una presentación que tengo por aquí. Creo que aquí la tengo, espero que se vea claramente. Eso es ahí, vamos a ver, aquí. Perfecto. Entonces, bueno, ¿de qué se trata y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esas, antes de llegar a explicar cuáles son los 3 principios o leyes fundamentales del liderazgo personal y cómo llevarlo a la práctica y luego posteriormente qué 3 barreras o 3 errores o 3 elementos nos restringen a la hora de ejercer nuestro liderazgo, voy a daros una breve introducción, o no sé, espero que sea breve, de en qué me he basado para poder desarrollar esta conferencia, ¿no? Entonces, lo primero, he estado leyendo durante muchísimos años, 20 años, a distintos autores, tanto internacionales como nacionales, para poder inspirarme en esos aprendizajes de esos maestros. Son personas relevantes a nivel global, son empresarios, políticos, han sido militares, filósofos. En fin, hay una variedad muy amplia de personas en las cuales nos hemos inspirado, tanto en España, de Iberoamérica, como del mundo en general. Y también hay filósofos, en fin, ahora veremos algún detalle de todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de las leyes y principios universales y vamos a empezar por el primero, ¿no? Por lo primero que es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Pues lo primero es entender que hay unas leyes universales, físicas, principalmente vinculadas a la física, que describen nuestro entorno y cómo funciona el universo, ¿no? Entonces, es muy importante entender estas leyes para entender cuál es el efecto que tiene en nuestro entorno y en nuestra forma de comportarnos y desenvolvernos en ese entorno, ¿no? Entonces, por supuesto, las leyes básicas de la física que escribió Newton, la ley de la inercia, la ley de la dinámica o de la acción-reacción, que son leyes que están en la física, que describen la física y cómo se en el universo, cómo se mueven los objetos, qué relación tienen entre sí, y por lo tanto tiene un efecto en nuestra vida, en nuestra forma de comportarnos y en nuestra forma de ser, y también tiene muchos aprendizajes que podemos adquirir justamente entendiendo esas leyes. No hace falta que seas física o matemática o no hace falta que seas ingeniero o ingeniera, ¿no? Lo que hace falta es simplemente entender que eso tiene un efecto en nuestra vida, ¿no? Como la ley de gravitación universal o la primera ley o el primer principio de la termodinámica, ¿no? Que la energía total del universo se mantiene constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces ya nos está dando un antecedente de que vivimos en un proceso constante de movimiento, donde hay una transformación de energía. Y esa energía es parte de lo que nosotros somos. Las células son energía. Es decir, nosotros como seres humanos somos constituidos con pequeños átomos y esos átomos generan energía, ¿no? Por ahí en la neurociencia ha trabajado mucho ese concepto, ¿no? De la sinapsis, ¿no? De la conexión entre neuronas y que son energía, básicamente son conexiones energéticas. Entonces, todos estos aspectos son importantes y relevantes para entender cuál es el contexto, ¿no? Ni que decir tiene la última teoría relevante que transformó la forma de entender el mundo y la física, que es la teoría de la relatividad, desarrollada por Einstein, ¿no? Bueno, pues habla de que en relación a quién es el observador, el concepto de los sucesos físicos, tanto el espacio, pues son relativos dependiendo de quién lo observa, ¿no? Y bueno, pues si la longitud de un objeto en movimiento
o el instante en que algo sucede no son invariantes absolutos, ¿no? Que dependen del observador y del movimiento. Entonces, simplemente como introducción, aquí hay un autor que me encanta, que es Michio Kaku, que es un físico, es uno de los físicos más relevantes, y que de alguna manera viene a comentar que toda persona, todo individuo, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos del concepto del paradigma, de la interpretación de la vida en general, define lo que es posible de acuerdo a su visión, ¿no? Y eso es lo que determina el límite del mundo. En el liderazgo igual. Las personas, de alguna manera, creemos que podemos ser líderes o no, dependiendo de nuestra interpretación de lo que es el liderazgo y de lo que somos nosotros dentro de ese contexto de interacción con personas. Entonces, por supuesto que cuando ya entramos en el ser humano, hay que ver desde dónde venimos, ¿no? Y venimos del Homo sapiens. Y el Homo sapiens tiene que ver cómo se constituye como un ser racional, ¿no? Nos distinguimos como especie, somos la especie de homínida que ha sobrevivido el tiempo, que se ha superado en el tiempo, gracias a una serie de mutaciones genéticas, luego ahondaré un poco más, que nos han hecho diferentes a las distintas otras especies que había homínidos en el planeta, ¿no? Estamos hablando de 300.000 años atrás, entonces, que es cuando surge el Homo sapiens. Entonces, ¿qué características o 5 condiciones nos definen como Homo sapiens? Bueno, pues estar dotado de un elevado grado de flexibilidad, es decir, que somos una especie flexible y que somos originales a la hora de buscar soluciones, ¿no? Este es el primer concepto, el primer precepto. Por lo tanto, nos permite desarrollar soluciones inteligentes nuevas. Es decir, y esto es parte del liderazgo. El liderazgo tiene que ver con buscar soluciones, ¿no? Ahora me meteré un poco más en el tema. Actuar conforme afines con el propio sujeto inteligente, es decir, que nosotros como sujetos inteligentes nos proponemos un fin y somos capaces de lograrlo, de llevarlo a cabo, ¿no? Reobrar sobre el medio, siendo capaz de transformar el resultado. Es decir, buscar la capacidad de actuar persiguiendo ese fin a pesar de que el medio cambie, ¿no? Los nuevos fines conseguidos han de ser transitivos. Es decir, es que hay una serie de procesos donde nosotros enseñamos a otras personas a cómo aprender ciertas cosas y esas cosas se pueden educar, se pueden enseñar para conseguir un objetivo, ¿no? Son mecanismos de imitación, ¿no? Hablamos del efecto espejo, que es muy típico y que se estudia mucho a la hora de entender el comportamiento animal, también, pero por supuesto el comportamiento del Homo sapiens, que lo perfeccionó en todo ese proceso, ¿no? Ese efecto espejo o imitación y ese aprendizaje reglado que a través de historias, la pintura al principio, pero luego historias, pudimos trasladar a nuestros afines, ¿no? Como especie, ¿no? Y luego ya lo convertimos evidentemente en escritura y luego esa escritura se convirtió en lectura y en aprendizaje, ¿no? En la Edad Media, que fue cuando con la imprenta se desarrolló la posibilidad de que todos aprendiéramos, ¿no? Ese conocimiento de forma masiva, ¿no? Y por supuesto, es decir, buscar esa interacción humana para crear esos colectivos. Toda esta información la ha ido recabando distintos autores, especialistas en el tema. En particular, este autor me ha llamado la atención, que es doctor en filosofía, profesor, filósofo y escritor, y que habla del concepto de la configuración de la persona, del Homo sapiens. Entonces, ¿cómo se configura, ¿no? Y él argumenta de que se va desarrollando al entender al sujeto, es decir, que nos damos cuenta que estamos dotados de responsabilidad, que somos libres, que tenemos una igualdad y autonomía. Entonces, estas 4 ideas, quiero que te quedes con estas 4 ideas de cómo se conforma la identidad del Homo sapiens, ¿no? Como persona, filosóficamente hablando. Es decir, que somos responsables, somos libres, somos iguales y somos autónomos. Ojo a estos 4 conceptos, porque cuando vayamos desarrollando el concepto de liderazgo y aludamos a esto, tenemos que recordar de dónde venimos, ¿no? Históricamente. Entonces, hay 4 principios o leyes humanas primarias, básicamente, que son las que de alguna manera nos identifican como especie y son lo que se llaman las leyes humanas primarias, ¿no? Algunas sí han sido acuñadas por alguna religión posteriormente y las han definido como preceptos o como conceptos religiosos que definen al ser de acuerdo a esos valores, ¿no? Pero
yo argumento siempre que el ser humano, antes de las creencias religiosas que tengas, y yo respeto todas, tenía ciertos valores prereligiosos, y que de alguna manera eso está en el ADN del Homo sapiens, ¿no? De donde venimos. Por lo tanto, a través somos una especie de un homínido que desarrolla evidentemente la capacidad de uso de herramientas, las técnicas, el lenguaje, la cultura, y hay algunos aspectos que quiero destacar, ¿no? Hay un principio, una ley fundamental que nos define como especie, que es la ley evolutiva. Hay 267 genes únicos que solamente nuestra especie como Homo sapiens tenía, que se han producido por mutación genética a lo largo del tiempo y que se encuentran, según estudios neurocientíficos, en las regiones donde se produce o donde se crea, o las conexiones, las sinapsis que hablábamos antes, se crean y desarrollan esa creatividad y también desarrollan esa capacidad para perseguir una salud o una longevidad o una supervivencia comparativamente con otras especies. Estas dos características influyeron en lo que se llaman las habilidades cognitivas, las habilidades de aprendizaje, que nos permitieron ser una especie única para asegurar nuestra supervivencia. Este es uno de los primeros leyes o primeros principios que tenemos como especie, ¿no? Hay una segunda ley que para mí es fundamental, que es la ley de oro. La ley de oro, que sí se usa mucho en la religión, sobre todo cristiana, pero que es anterior a la religión, tiene que ver con la capacidad de cooperación entre iguales y diferentes especies. De hecho, el Homo sapiens tuvo interacción, es decir, se reprodujo con los neandertales. Sin embargo, los neandertales no sobrevivieron. Los neandertales como especie no progresaron. Entonces, sin embargo, nuestra especie se mantuvo en ese proceso porque tenía una capacidad de cooperación superior que otras especies homínidas. Y esto es muy importante, es decir, el liderazgo tiene que ver con la capacidad de cooperar desde nuestra esencia como especie. Por lo tanto, ahí hay un precepto que es que nuestra capacidad de socializar y asociarse más allá de la familia, porque buscábamos esa cooperación para lo que era la caza, la recolección, el cuidado, la protección del fuego, el cuidado de nuestra cueva o de nuestro territorio, de nuestra zona, es decir, y éramos capaces de cooperar más que otras especies. Entonces, aquí hay una idea fundamental que ya sí es más conocida por todo el mundo, que es tratar a los demás como querrías que te trataran a ti. Entonces, esta es fundamental para la cooperación, es decir, buscar acuerdos de colaboración por el beneficio mutuo, que es un principio fundamental que nos define como sociedad. No solamente se da en el Homo sapiens, también se da en algunas colaboraciones, los delfines colaboran, por supuesto las orcas colaboran, los monos colaboran, es decir, incluso las leonas colaboran, pero como especie pudimos desarrollar esa capacidad mejor que nadie y nos mantuvimos y nos desarrollamos hasta lo que somos hoy en día. La ley de oro es fundamental, es una de las leyes fundamentales que nos definen. La ley de plata, ¿cuál es? La convivencia. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esa convivencia derivó al final en una serie de códigos o leyes, como el código de Hammurabi en Babilonia, 1700 años antes de Cristo, donde de alguna manera se definían ciertos castigos para trabajar la moral, para trabajar la ética de la convivencia, para que no hubiera esa anarquía de convivencia que se podría producir no poniendo barreras o normas, que luego se convertiría posteriormente en lo que es la legislación que todo el mundo entiende y las leyes que todo el mundo entiende, ¿no? Hoy día en las que convivimos en sociedad. Por supuesto, también la ley mosaica judía, 1000 años antes de Cristo, también trabajaba algunos conceptos que tienen que ver con el ADN, con lo que describe a esa ley de plata, ¿no? Que es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y por último, la cuarta ley, que está en la esencia del Homo sapiens, es la ley de la siembra y la cosecha. Somos
provenimos de una especie cazadora-recolectora, pero en algún momento dado, como dice Yuval Noah Harari, el doctor en historia, visionario, filósofo, que además me inspira muchísimo, lo leo muchísimo, autor de Homo Deus, Sapiens y autor de las 21 lecciones para el siglo XXI, entre otros libros fundamentales que yo recomiendo siempre, dijo: nosotros no domesticamos el trigo nos domesticó, porque el hecho de que pudiéramos sembrar y cultivar cambió también nuestra forma, mutó genéticamente nuestra identidad y cambió completamente nuestra forma, nuestro sistema digestivo y nuestra forma también de anclaje a la tierra, ¿no? Empezamos a constituir ciudades, poblados, etcétera, ¿no? Y nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Entonces, la ley de la siembra y la cosecha se basa sobre todo en principios naturales, es decir, es siembra tu campo de acuerdo a los ciclos. Todo el mundo conoce las 4 estaciones y ritmos de cada uno de esos ciclos. Para recoger el fruto debes preparar el suelo, sembrar la semilla, por supuesto, cultivarla con mimo, desbrozar las malas hierbas y regar el campo. Es decir, la naturaleza es sabia y en sus ciclos y ritmos es paciente. Es decir, y esta ley fundamental, que tiene 300.000 años de historia, está más vigente que nunca. Es muy importante entender que estas leyes y principios universales funcionan siempre para entender el liderazgo. Por supuesto que en el mundo clásico tenemos un montón de referentes, ¿no? Tales de Mileto, Pitágoras, Aristóteles, Séneca, en fin, Sófocles, en fin, hay tantos y otros, ¿no? Pero vamos a dar una pincelada, porque no podemos abordar todo para acelerar el proceso de esta conferencia, para entender el contexto de cómo se define el liderazgo. Uno de los primeros principios o preceptos es conócete a ti mismo, de Tales de Mileto, ¿no? Conocerse a sí mismo significa pues, cuáles son mis motivaciones más ocultas o más internas, tomar decisiones, comprometernos a aquello que queremos conseguir, ¿no? Pitágoras decía: descubre a las personas, es decir, delega poder para entender, para ver el potencial de esas personas. Platón entendía que hay mayores beneficios en la colaboración, en trabajar juntos, que el mal de la discordia, ¿no? Es decir, hay mucho más beneficio en la colaboración, ¿no? Pero volvemos antes, que el Homo sapiens ya se constituyó como especie así. Protege tus valores, rígete bajo tus valores, ¿no? Lo que llamaba Aristóteles el hombre magnánimo, ¿no? Ese aquel que vive de acuerdo a un código de honor, que vive bajo unos valores, unos principios, que no tranza esos principios, ¿no? Busca siempre la verdad, Antístenes, ¿no? O Séneca: prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Buscar siempre la verdad ha sido fundamental, no malgastes energías en cosas que no puedes cambiar. Aristófanes, ¿no? Bueno, comentaba: nunca conseguirás que un cangrejo camine en línea recta, ¿no? Sino caminan de lado. ¿Y por qué? Porque la naturaleza propia. Entonces hay cosas que tú no controlas. Define tus metas, la mítica frase hiperconocida, ¿no? o archiconocida, que es pues básicamente: nunca hay un viento favorable para el que no sabe a dónde va. Es decir, pues es como si quieres salir en un barco del puerto y no tienes tu ruta, tu objetivo marcado, ¿no? Pues da igual cualquier viento de levante, de poniente. Entonces es fundamental entender que hay que tener metas, ¿no? No subestimes el poder integral de la integridad de la persona. Es decir, bueno, en una de sus principales obras, que es Filóctetes, básicamente hay un personaje que es Neoptólemo, perdón, y que hablaba de que fallar con honor, prefiero fallar con honor que ganar haciendo trampas, ¿no? Entonces, la integridad es fundamental, el carácter marca el destino, de Heráclito, o el liderazgo es una cuestión de inteligencia, honradez, humanidad, coraje o disciplina, de Sun Tzu, en El arte de la guerra. Es decir, que hay muchos aprendizajes sobre el liderazgo y que hay muchas pinceladas que nos describe en qué se basa el liderazgo. No son las únicas, por supuesto, pero sí nos van dando unos antecedentes para poder entender el liderazgo hoy en día. Entonces, aquí es importante que entendamos también cuáles son las condiciones objetivas de lo que significa la felicidad o el liderazgo o el éxito,
en relación a las expectativas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con no regular expectativas, sino que ajustar expectativas con condiciones objetivas para poder construir sobre eso. Tú puedes realmente construir otras condiciones objetivas para aumentar tus expectativas, como veremos más adelante. Y eso es parte de la creatividad que también los clásicos y los filósofos hablaban. Entonces, ahora ya me voy a adentrar un poco más en lo que sería la parte del liderazgo actual, ¿no? Hay uno de los autores que también leo mucho y que sigo, que es uno de los, es el inversor más exitoso de la historia, Warren Buffett, y filántropo, y él siempre escribe con mucho sentido común y entiende muy bien que la vida es un proceso y que todo tiene sus ritmos, como hablábamos antes, y sus ciclos, ¿no? Y sus estaciones, ¿no? Y que todo es un proceso, ¿no? Como la famosa ley de la siembra y la cosecha. Y lo que el sabio hace al principio, los necios lo hacen al final. ¿Y eso a qué alude? Alude a que hay principios fundamentales en el éxito, en el liderazgo, que son leyes inmutables y que más vale que las aprendas y que las entiendas y que las pongas en práctica porque siempre te van a dar resultado. Entonces, ahora sí me gustaría introducir un concepto nuevo que es ya estudios que han hecho distintos especialistas a nivel global. En este caso hablamos de catedráticos, sociólogos, educadores, políticos, médicos, especialistas, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, que han trabajado en distintas organizaciones, en UNICEF, en la OMS, o en la UNESCO, y que identificaron lo que son las 10 habilidades fundamentales para la vida, que son una combinación entre conocimientos, comportamientos, actitudes y valores, y que te permiten realmente, desarrollando estas habilidades, lograr tener un equilibrio y de alguna manera un equilibrio entre expectativas y resultados, y que además son fundamentales para la vida porque te permiten alcanzar todo aquello que te propones si las pones en práctica, ¿no? Entonces son habilidades que son fundamentales para cualquier persona. La resolución de problemas, capacidad resolutiva, ya lo hablábamos, lo veíamos antes en lo que nos distinguía como Homo sapiens, ¿no? El pensamiento crítico, el analizar, plantearse si el pensamiento general o si ese argumento general o esa premisa general, como se hace en la ciencia, es lo que es o está demostrado o es simplemente una noticia o es una opinión o es una noticia falsa. Es decir, debemos desarrollar más que nunca hoy en día la capacidad de nuestro pensamiento crítico para poder determinar e identificar qué es lo que son principios y leyes fundamentales o universales y cuáles no. Las habilidades de comunicación son fundamentales. La toma de decisiones, por supuesto, el pensamiento creativo, la capacidad creativa está en el ADN del Homo sapiens. Las habilidades de relación interpersonal, la autoconciencia, la empatía, cómo gestionar el estrés y cómo lidiar o gestionar las emociones, o lo que se llama la inteligencia emocional. Son todas estas habilidades fundamentales y fueron identificadas por ahí por el año 90 como habilidades claves para el desarrollo humano, para ese equilibrio del desarrollo humano. Otro autor que también sigo mucho es Daniel Goleman, que es justamente el padre de la inteligencia emocional, donde alude en esta breve reseña a que el autodominio exige autoconciencia. Es decir, si el liderazgo personal tiene que ver mucho con el autoliderazgo, con la autogestión, con el autodominio, pero si tú no eres consciente de que tienes que desarrollar esa capacidad, entonces no vas a poder desarrollar esa capacidad o esas habilidades que veíamos anteriormente, ¿no? Como la gestión emocional o la gestión de las emociones. Entonces, por supuesto que hay otros autores, estos son mis autores preferidos, digamos, que es mi autor que yo más leo y que más releo, que es Stephen R. Covey,
que él introdujo después de estudiar durante 15 años autores sobre el liderazgo, sobre el carácter, y él diferencia entre el carácter y la personalidad, la ética del carácter y la ética de la personalidad, y en qué se basan esos fundamentos. Estuvo estudiando los filósofos, psicólogos, para distinguir lo que era la ética de la personalidad de la ética del carácter. Él alude al carácter, y el carácter se constituye trabajando con principios. Y él introduce lo que se llama el continuo madurez, que es un modelo muy potente, donde se habla de vivimos en un modelo de madurez diferente. Hay 3 niveles de madurez. El nivel más bajo está la dependencia. Toda persona es dependiente cuando no tiene la madurez suficiente. Y para eso él propone trabajar en 3 áreas. Como veis abajo, hay 7 hábitos, ¿no? Pues el hábito 1 es ser proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? Entender la diferencia de estímulo-respuesta. Ser proactivo es ser responsable. Soy libre y responsable de las decisiones que tomo. O sea, soy el programador, soy el diseñador, soy el escultor, soy el pintor de mí mismo. Es decir, yo no soy una obra terminada, sino que yo me puedo construir, yo me puedo desarrollar. Es un libro que además siempre llevo conmigo. Tuve la oportunidad de trabajar para él. Aquí tengo varios libros. Es una edición especial que hice, me certifiqué en todas estas habilidades de liderazgo basado en principios, pero ahí hay 7, ¿no? Pero de las 3 primeras, que si veis abajo en la presentación, las 3 primeras, hace referencia a que la victoria privada, es decir, el liderazgo personal precede al liderazgo interpersonal. Es decir, ¿cómo vas a liderar tú a otros si no eres capaz de liderarte a ti mismo? Entonces volvemos siempre a los principios de los clásicos y a la historia de dónde venimos, ¿no? Es decir, necesitamos entender que para poder ser un líder tenemos que liderarnos a nosotros. Y él argumenta y trabaja que para poder pasar de la dependencia a la independencia, ser una persona independiente en términos de madurez, necesitamos, número 1, reconocer que somos el programador y no el programa, que podemos cambiar el programa cuando queramos, que todos los días tenemos la posibilidad de cambiar ese programa, y que ser proactivo tiene que ver con entender eso, es decir, con reconocer que somos libres pero responsables de nuestra vida. 2, comenzar con un fin en la mente, saber hacia dónde quiero ir y darle prioridad a esas relaciones fundamentales que yo tengo en la vida, y definir cuál es la visión y misión de mi vida. Y 3, poner primero lo primero, tiene que ver con priorizar, saber la diferencia entre lo que tiene que ir antes y lo que tiene que ir después. Luego hay el hábito 4, pensar, ganar, ganar. El hábito 5, buscar primero entender para luego ser entendido. Y el hábito 6, sinergizar con otros. Y el hábito 7, afilar la sierra, que tiene que ver con renovarse, ¿no? Entonces no me voy a explicar todo el detalle, pero sí quiero daros pinceladas sobre principios del liderazgo actual del siglo principalmente 20 y 21, ¿no? Por supuesto, luego también tenemos otros principios o leyes espirituales, como Deepak Chopra, donde hablan pues, de la potencialidad pura. Es decir, es tomar conciencia, volvemos a la conciencia, ser consciente, la ley de dar y recibir, la capacidad que tenemos todos para poder entregar un regalo, dar un cumplido, ayudar al otro sin pedir nada a cambio, la ley del karma, el efecto causa-reacción o causa-efecto, volvemos a las leyes físicas del principio que explicábamos, la ley del menor esfuerzo, es decir, entender de que hay cosas que no pueden cambiar, es decir, no se puede culpar a los demás de lo que te ocurre, aceptar personas, situaciones, y entender de que hay cosas que están fuera de tu control. Volvemos también de nuevo a los clásicos, la ley de la intención y el deseo, que tiene que ver con la energía, con la vibración, con buscar patrones de pensamiento positivos, etcétera. La ley del desapego, vivir el apego, es decir, esa vinculación afectiva, intensa y duradera a las cosas materiales y a relaciones, genera necesidad de control, y por lo tanto estamos gastando energía en esa dinámica de supercontrol o de control que genera una modificación de comportamiento y que de alguna manera incide y que te lastra en tu desarrollo personal o espiritual en este caso, ¿no?
o la ley del Dharma, que es tener un propósito en la vida, es decir, cómo puedo servir al mundo. Entonces, hay muchos factores fundamentales que podríamos basarnos, ¿no? Hay otro autor que me encanta, que es John Maxwell. Aquí tengo varios libros de él. Aquí tengo, mira, este en particular que estamos hablando, las 21 leyes irrefutables. Lo leo mucho, es otro libro mío muy importante que también suelo revisar constantemente. En fin, hay varios libros más de él que tengo. Como veis, aquí tengo un montón de libros sobre liderazgo y desarrollo personal, principalmente en la búsqueda del aprendizaje constante, ¿no? Y bueno, él introduce que hay 21 lecciones, o sea, hay 21 principios o leyes irrefutables sobre el liderazgo, ¿no? La ley del límite, la de la influencia, la del proceso, en fin, hay un montón de leyes que podríamos estar hablando toda la noche, pero por un tema de tiempo y por ser más pragmáticos voy a ir al grano, ¿no? Voy a ir a decir, pero ¿cuáles son las 3 leyes y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues vamos a ir concretamente al tema. Una reflexión del propio John Maxwell, ¿no? Una persona debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus errores, inteligente como para aprender de ellos y suficientemente fuerte como para corregirlos. Por supuesto que sí. Hay otros principios y leyes universales que también hay otros autores que han trabajado, como la causa-efecto, que está relacionada con la anteriores, la del ritmo, la polaridad, todo es doble, tiene 2 polos, el arriba y el abajo, el adentro y el afuera, la vibración, la de la correspondencia, etcétera, ¿no? Pero vamos a entrarnos en detalle, ¿no? Liderazgo, estamos hablando de liderazgo y ¿cuáles son los 3 principios o leyes fundamentales? Después de recabar toda esta información, ¿cuáles son los 3 principios fundamentales? Bueno, pues aquí hemos resumido esos 3 principios fundamentales del liderazgo personal, ¿no? Autoconciencia y autoconocimiento es la ley número 1, visión y metas es la ley número 2 y pasar a la acción, aprender y priorizar es la ley número 3. Vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas para entender un poco el concepto, ¿no? Entonces, autoconciencia y autoconocimiento. Es decir, nuestra capacidad de poder mirar, pararnos y decir, ok, me reconozco como individuo capaz de cambiar, capaz de evolucionar, capaz de crear. Me diferencio del medio, del entorno, de otros individuos. Yo no soy, no vivo en el determinismo, ¿no? Que es muy típico, ¿no? Alegar a que la gente no cambia o que la gente no puede lograr aquello o lo otro, o que yo no puedo hacer o lo que sea, porque yo tengo unas circunstancias diferentes a los demás, o porque yo no tengo estudios, o porque yo no tengo lo que fuera. Al final, estamos hablando de que eso es un concepto muy estudiado en la psicología tradicional, que es el determinismo, es decir, pensar que el determinismo puede marcar mi vida. No, no me determina. Sí puede condicionarnos, por supuesto, pero no me determina. ¿Por qué? Porque hay factores que son intrínsecos en mi persona que yo soy capaz y soy consciente de reconocer cuáles son esos fortalezas, esas áreas de mejora, esos talentos. Es decir, yo soy capaz de identificar que a lo mejor tengo que trabajar ciertos aspectos de mi vida, pero que también tengo otros aspectos en mi vida que me pueden llevar a donde yo quiero ir. Entonces, la autoconciencia y el autoconocimiento es fundamental. Es decir, el conocimiento de sí mismo requiere primero, por un lado, ser honesto, rectitud de pensamiento, espíritu crítico, es decir, y también tener una relación de cómo se me percibe desde afuera, pero entendiendo de que yo primero tengo que saber quién soy yo y cómo me puedo construir, cómo me puedo mejorar, cómo puedo crecer, cómo puedo elevarme, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, primero hay que trabajar lo que se le llama la autopercepción y la autoobservación, ¿no? Tomar conciencia de mí mismo y entender de cómo pienso, cómo siento y cómo me comporto en relación a ciertas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a dar pistas sobre lo que puedo trabajar o puedo potenciar. Es decir, qué tengo que trabajar para mejorar o qué puedo potenciar porque sé que es positivo para mi desarrollo de mi liderazgo. Entonces, luego hay una memoria autobiográfica, que es básicamente entender cuáles son las creencias. ¿Cuáles son las creencias? Hay creencias potenciadoras y limitantes. Entonces, de alguna manera, yo tengo que entender cuáles son esas creencias que me limitan en mi desarrollo personal, como persona, como ser,
y cuáles son aquellas que me potencian y me han ayudado a dar saltos en mi vida personal, en mi vida evolutiva, profesional, personal, empresarial, llámalo, aplícalo al ámbito de tu vida que quieras, ¿no? Hay un tema que es fundamental, que es el tercer punto, que es la autoaceptación. Tienes que entender que todos tenemos aspectos a mejorar, todos, absolutamente todas las personas, y tenemos algunos aspectos aspectos a destacar, ¿no? que nos han configurado como una persona de valor, como una persona en nuestro entorno, nos valoran por algún aspecto, ¿no? Puede ser basado en un talento, puede ser basado en una ética, puede ser basado en un comportamiento, puede ser basado en tu capacidad de escucha, en fin, habría que profundizar en detalle qué conocimientos, habilidades, actitudes son las que configuran esas habilidades, pero nos tenemos que mirar y aceptar que hay cosas que aportamos al mundo y hay cosas que tenemos que aprender para poder compensar. Y por supuesto, buscar el crecimiento personal. Cuando uno se mira, puede entender qué cosas puede trabajar para poder desarrollar un plan de crecimiento personal que me pueda llevar a crecer como individuo, ¿no? Segundo paso es visión y metas, ¿no? La visión es fundamental para entender qué es lo que quiero construir, qué es lo que quiero crear y a dónde me debo dirigir o cómo me debo dirigir. Y luego fijar una serie de metas a corto, mediano y largo plazo. Es decir, la visión me marca el camino, la visión me construye. Es de sobra conocido que artistas, deportistas, empresarios, políticos, personas de toda condición, ha trabajado muchísimo la visión y la visualización de eso que quería lograr. Por lo tanto, a veces algunos lo llaman sueño, otros lo llaman visión. A mí me gusta llamarlo visión. Yo creo que la visión es dónde me proyecto, cuál es mi proyección, ¿no? Hacia dónde quiero ir. Entonces, a partir de ahí es cuando yo puedo construir un camino por el cual circular. Porque si no hay camino, no hay futuro. Entonces, el futuro se construye primero reconociéndose, segundo, definiendo a dónde quiero ir y marcándome metas. El liderazgo tiene que ver con primero reconocerme y luego marcarme metas. Y finalmente, ¿cómo la aterrizamos todo esto? Bueno, pues la visión es construir esa técnica con imágenes, con esquemas, con animaciones para construir ese futuro. Es decir, la creación mental precede a la creación física, es decir, yo tengo que construir mi vida, tengo que construir mi liderazgo visualizándolo. ¿Cómo quiero que sea ese liderazgo? ¿Cómo se construye? Yo tengo que trabajar en esa visión y luego tengo que marcarme metas, ¿no? Que es un punto final deseado personalmente para un desarrollo asumido o para un objetivo a lograr, ¿no? Reglas hay muchas, ¿no? Pero aquí os propongo una que es la más sencilla, la más común y que todo el mundo utiliza, que es cómo marco una meta. Bueno, pues que sea un objetivo específico, medible, que sea alcanzable, que sea relevante y que se defina en tiempo, ¿no? Pues es una forma de marcarte una meta, ¿no? Es una forma de marcarte una meta. Y ya termino con la tercera ley fundamental o principio fundamental del liderazgo, que es pasar a la acción. Es decir, para pasar a la acción, aprender y priorizar, que es fundamental esta tercera parte, porque si no nos quedaríamos solamente en la parte teórica, ¿no? Vale, ya me reconozco, ya tengo claro a dónde quiero ir y me voy a poner metas, pero no lo pongo en práctica. Y la gran mayoría de la gente no lo pone en práctica. No pone en práctica, no da los pasos. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas buscan la gratificación inmediata, buscan el placer inmediato. Es decir, ahora mismo en esta sociedad hay muchos elementos que hacen que eso sea un factor fundamental. Entonces, bueno, ya para terminar, que me estoy alargando demasiado, simplemente daros algunas pinceladas. Asumir responsabilidad para poder pasar a la acción, mentalidad de abundancia, por supuesto. Es decir, entender que liderarte a ti mismo es influir con el ejemplo. Es decir, tú vas a liderar con tu ejemplo,
Vas a empezar a liderar con tu ejemplo cuando pases a la acción, aprender a jugar el juego de la vida, es decir, entender las leyes y los principios fundamentales y priorizar, es decir, distinguir qué debe ir primero y qué debe ir después. Este juego de la vida, este liderar la vida, tu vida, no la de otros, la tuya, tiene que ver con entender de qué va el juego y esos son los principios fundamentales. Entonces, el plan de acción, muy sencillo, voy a pasar rápidamente. La idea es construirte 3 semanas para construir un hábito, 21 días, y lo primero que tenemos que hacer es trabajar esta autoconciencia, autoconocimiento, sueños. ¿Qué son los sueños que tienes en tu vida? ¿Cuáles son? Si esos sueños que tenías de pequeño se han realizado o no. ¿Por qué no se han realizado? ¿Cuáles son tus valores? ¿En qué crees? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuál es tu identidad y tu historia? ¿Qué tengo que dejar de hacer que sé que me hace mal? ¿Qué tengo que empezar a hacer que no hago y me va a llevar a donde quiero ir? ¿Y qué tengo que hacer más? Porque ya haciéndola ya hoy en día me está dando algún tipo de resultado. Esto es fundamental en tu plan de acción. Esto es antes de ponerte a trabajar en las 3 semanas para construir un hábito. 2, visión y metas. ¿Qué sueños tienes? ¿Cómo lo construimos una visión a 3 años? No te pongas más tiempo, a 3 años. ¿Cómo construye una visión? Defínela, diséñala, construye tu casa mentalmente, tu liderazgo mentalmente, tu proyecto de vida mentalmente. ¿Cuál es tu propósito? Es decir, y luego define metas a corto plazo, a 3 meses, a medio, a 6 meses y a largo, a 12 meses. Por tanto, estás pintando en tu propio óleo, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, acción en acción. Entonces, ya luego nos metemos en lo que sería la estrategia o lo que sería la práctica. Entonces, define 3 objetivos, pasa a la acción, aprende y prioriza y márcatelo semanalmente como acciones diarias. Todos los días tienes que trabajar en alguno de esos 2, 3 aspectos para poder construir tu liderazgo. Ya has trabajado en el autoconocimiento, has trabajado en la visión y metas y ahora tienes que poner la acción, pasar a la acción. Tienes que empezar a trabajar en la acción, acción, acción. La acción, ¿qué vas a hacer? Vas a aprender, funciona, no funciona. ¿Y qué vas a hacer? Vas a priorizar. Tienes que darle prioridad, es innegable, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 semanas y por último, para terminar, y ya concluyo, hay que entender que hay 3 enemigos que son justamente lo contrario. Por supuesto que la mayoría de la gente tiene miedo, pero lo que hace la diferencia entre unas personas y otras es la capacidad de superar los miedos de cada uno. Los 3 enemigos del liderazgo, con esto concluyo, es no conocerte, no entender qué fue lo que te llevó tus decisiones, acciones o falta de ellas a estar donde estás actualmente, pensar que las personas no cambian, no evolucionan, no crecen, no maduran. Ese es uno de los principales errores o enemigos del liderazgo. 2, no tener visión de futuro, ni esperanza, ni sueños, ni metas en la vida. Vivir sin vivir, dejándote llevar por otras personas y circunstancias, ser una veleta, dejarte llevar a la deriva, estás a la deriva. O sea, ¿cuánta gente vive a la deriva sus vidas? Porque no tiene liderazgo, porque no coge sus riendas. Y tercero, y otro de los errores típicos y enemigos del liderazgo, postergar, procrastinar, es decir, sobrevivir, estancarse, oxidarse, buscar vías fáciles de escape para anestesiar la conciencia. Es decir, todo lo que tiene que ver con no acción, no acción. Entonces, bueno, estas son algunas de las ideas que tenía para compartiros. Me he pasado un poco del tiempo, pero me apasiona muchísimo el tema, lo estudio, lo practico. No es infalible porque esto requiere práctica, desarrollar el músculo, el hábito, 3 semanas, 21 días. Y nada, si tenéis alguna pregunta, encantado, voy a estar aquí. Y si no, me lo hacéis por el chat. Y si no, pues ha sido un placer y os deseo lo mejor. Gracias, Dani. Mona, yo Muchísimas gracias. estoy encantada. Mira, Dani, yo diría que es que se me ha hecho corta, porque yo igual que tú estaba emocionada y de repente digo, ¿ya? Pero sí, vamos, estaría aquí encantadísima tomando nota, pero sabes que ahora lo mejor es que pongamos acción. O sea, que me ha encantado todo lo que he llegado a apuntar, prometo seguir con ganas de arrancar y poder aprender, como tú dices, por esos hábitos y por superar los miedos, por tantos principios que has compartido. También hemos procurado ir contestando a la gente que ha puesto preguntas por el chat. Mira, ahí nos estás compartiendo el libro.
¿Qué te parece si vamos contestando las preguntas? Aquí tenemos una por parte de Antonio. Daniel, aquí nos pregunta Antonio, ¿qué prioridades darías? Nos has comentado muchas cosas y sobre todo entiendo que la gente tiene curiosidad por saber de todo lo que nos has comentado, ¿qué prioridad darías? Las prioridades las marcas tú. Las prioridades las marcas tú. O sea, cada uno tiene que trabajar en un área de su vida. O sea, yo creo que hay mucha gente que tiene un área que fortalecer que es diferente a otra. Si hay autoconocimiento y hay autoconciencia, sabes dónde tienes que trabajar. Yo no te voy a decir dónde hay que trabajar. Lo que está claro es que si no tienes una meta, ahí ya tienes un tema que trabajar. Es decir, visión, meta es fundamental, pero si no has hecho el trabajo previo de autoconocimiento y autoconciencia, no te conoces a ti mismo, por lo tanto, no sabes dónde trabajar. Entonces, vas a trabajar una meta en la dirección equivocada, a lo mejor, porque a lo mejor no es lo que tienes que trabajar. Entonces, hay principios y leyes fundamentales, pero lo primero es autoconocimiento, es decir, ¿quién soy yo y dónde me tengo que fijar para poder empezar a decir, ok, voy a crecer, me voy a diseñar, me voy a construir y luego ya pongo la visión, construyo esa visión de mí como líder y pongo mis metas. Buenísimo. Me encanta. ¿Cómo se nota que estás transmitiendo desde la experiencia, verdad? Desde algo que hayas conseguido y que quieres transmitir a los demás, tu caso de éxito. No sé, Sofía, si quieres comentar algo a la gente de Portugal. Micro. Sim, é verdade. Estou totalmente de acordo com o que o Daniel disse. Também estou de acordo contigo de que realmente foi curta para mim, queria mais, um pouco mais, sei que, claro, nos iríamos alargar e que estou segura que o Daniel teria muito mais para nos dar. Estes 3 princípios fundamentais que o Daniel nos deu, autoconsciência e conhecimento, a visão e as metas e o passar à ação, penso que, enfim, eu ficaria com isto como para finalizar com estes 3 princípios fundamentais do êxito. Claro que muito mais as leis espirituais, do Deepak Chopra, enfim, aquelas leis que nos definem como a lei evolutiva, a lei de ouro, a lei de prata, a lei da sementeira e da colheita, o semear e colher, que é tão fundamental para nós, o sabermos semear e regar e cuidar a terra, a semente, até termos essa planta ou esse fruto, enfim, tudo isso e muito mais, não sei, Mona, passo-te a ti para nos darmos um pouquinho mais do que, enfim, do que as pessoas poderão ter mais daqui para a frente sobre os princípios de êxito. Poderemos saber mais deste circuito de éxito. Buenísimo. Me encanta tu resumen. Aprovecho para decir que estoy de acuerdo contigo. Hay tantas cosas que he apuntado y sobre todo quiero aprovechar este ratito para también dar valor a que la gente que ha estado atenta y conectada contigo hasta ahora tiene algunas preguntas. Si te parece, tenemos un par de minutos para poder contestar algunas. Mira, aquí Judith nos pregunta, ¿el libro que más te haya impactado en el autoconocimiento o en búsqueda de la conciencia? Bueno, en el autoconocimiento hay varios libros. Yo creo que para mí uno de los fundamentales ha sido Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Es un libro que le tengo mucho cariño, mucho aprecio de Stephen R. Covey, porque a mí, aunque había leído mucho anteriormente, y no es específicamente sobre el autoconocimiento o la autoconciencia, porque probablemente hay autores mucho más profundos a nivel espiritual o a nivel filosófico,
pero creo que fue un libro que me abrió a reconocerme, a entenderme y a entender que el continuo madurez y por qué nos comportamos como nos comportamos las personas tiene que ver mucho con el nivel de madurez. Y esa madurez no tiene que ver con edad, ni con profesión, ni con educación, ni con sexo, ni con raza. No, tiene que ver simplemente con tu nivel de responsabilidad y libertad, con tu nivel, con tu capacidad de reconocer que eres libre y consciente, que eres libre y responsable en toda acción, decisión, acción que decides hacer o no decides hacer, y que todo eso trae una consecuencia. Entonces, esa conciencia que yo asumí, que yo aprendí cuando entendí que, wow, yo soy el programador, no el programa. Yo puedo cambiar este programa. Si este programa no me gusta, lo puedo cambiar. A mí me abrió una conciencia diferente a cómo yo me entendía el mundo, cómo me entendía a mí mismo y cómo me desenvolvía en el mundo. Me encanta. Qué bueno, sentir que eres tú el protagonista y que puedes tomar decisiones te hace sentir ese poder, ¿no? Me encanta. Gracias por compartir ese Y que tomas aprendizaje tan las potente. rédeas de tu vida, tomas las rédeas de tu vida. Total, totalmente. Hay aquí otro comentario de Óscar que nos pregunta a ver si está en lo cierto. Dice que se le ocurre que él puede trabajar en ser un líder y que eso es fundamental y es buenísimo partir de ese paso, pero se le ocurre que para poder crecer y seguir expandiendo tienen que crear líderes en negocio y a su alrededor para que a su vez repitan esa misma fórmula y que no se detenga el conocimiento. Que si es correcto su pensamiento, te pregunta. Yo creo que el proyecto más maravilloso que puede haber en tu vida es liderarte a ti mismo. Y luego hay principios y leyes universales que, como las que veíamos, ¿no? La del desapego, ¿no? O como desprenderse del resultado. Si mi ejemplo inspira a 1 o a 1000, tendré que seguir trabajando en mi liderazgo personal. Si no soy capaz de inspirar a nadie con mi ejemplo, es que realmente tengo que trabajar mi liderazgo. El liderazgo no, o sea, el liderazgo es influencia, como dice John Maxwell, ¿no? El liderazgo es trabajar en equipo, como decía Platón, el colectivo, como se llama ahora la inteligencia colectiva, ¿no? Pero liderazgo para mí, o sea, el desafío principal del liderazgo es liderarte a ti mismo. Toda aquella persona que se lidera a sí mismo tiene algún impacto en su entorno, siempre. No sé si en 1 o en 1000 o en 1.000.000, pero tiene un impacto siempre. Muchas gracias, Dani. Hay aquí una pregunta en portugués, Sofi. No sé si quieres tratarla. ¿Tú? Portugués. Si la grabación va a estar disponible para visualizar. Sí, sí, va a estar disponible. Pedir por favor a las personas que os han invitado que vamos pasar a gravação. Sim, vai estar disponível. Súper. Si os parece, estas 3 preguntas las compartimos y podemos cerrar. ¿Tenemos tiempo? Buenísimo, gracias por tu disposición. Pregunta Carlos, ¿cómo trabajaría fortalecer el compromiso con mi meta? Estar realmente comprometido con mi meta. La meta, el compromiso con la meta viene de la visión. Y la visión viene, se construye desde el autoconocimiento. Es decir, si yo me siento capaz de construir esa realidad, esa nueva realidad, para mí, para mi familia, pero empecemos por mí mismo, ¿no? Es decir, si yo soy capaz de construirme a mí mismo como un ser mejorado, como una persona mejorada, y me pongo y me construyo esa visión de qué quiero ser, quién quiero ser, y me propongo con un objetivo a corto plazo construir un hábito, que son 3 semanas,
con acciones diarias, no muchas, 3. Probablemente con el tiempo el compromiso surge al inicio de la gasolina de la visión. La visión me da gasolina, me motiva, me emociona, me inspira. Me siento como un lienzo en blanco que puedo construir un futuro diferente para mí como ser humano, como persona. Puedo crecer. Por otro lado, me pongo mis metas. Y son metas alcanzables porque son 21 días, 3 semanas. Y empiezo a trabajar en lo que puedo hacer. Cosas pequeñas todos los días. Cosas pequeñas todos los días dan un resultado increíble. El otro día leía en la revista Forbes, decían, 2 de cada 3 americanos no son capaces de ahorrar 400 euros para poder resolver una incidencia o una emergencia. 2 de cada 3. Y yo decía, bueno, si tú ahorras todos los días 1 euro, a final de año tienes 400 euros, 365. Claro, la mayoría de la gente no, al día 23 o al día 46 se cansa de ahorrar 1 euro, porque lo ve muy a largo plazo, porque no entendemos la ley del proceso. No entendemos la ley de la siembra y la cosecha. Son leyes universales. Cuanto antes las entiendas, mejor. El compromiso viene de ver resultados, pero hay resultados a largo plazo y hay resultados a corto plazo. Si yo al final de esas 3 semanas tengo ahorrados 21 euros, sé que eso se puede acumular y ser 400 euros, si fuera mi objetivo tener esa cantidad de dinero para una incidencia para el año que viene. Como práctica. Todo el mundo puede ahorrar 1 euro. Todo el mundo puede hacer 10 flexiones al día. Todo el mundo puede dejar de comer pan una comida al día. Todo el mundo puede dejar de comer azúcar una comida al día. Todo el mundo puede leerse 5 páginas de un libro al día. Todo el mundo puede hacer 5.000 pasos al día. Todo el mundo puede hacer cosas pequeñas al día. La acumulación de cosas pequeñas al día te llevan al resultado. Wow, el efecto compuesto, ¿no? Me encanta. Muchísimas gracias por tu respuesta. Nos pregunta Dori, ¿cómo podemos salir de un entorno social, amistades que no siempre buscan aportar, cuando queremos subir nuestro nivel de conciencia? Ahora está muy de moda el tema de la gente tóxica, cómo eliminar la gente tóxica. Yo creo que está bien, sí, o sea, rodearte de gente que piense diferente porque la gente que te rodea a lo mejor no es el entorno adecuado, está bien. Pero entonces le estaríamos echando la culpa al entorno, a las personas que me rodean para yo no crecer. Entonces, y eso es una falacia. Es una gran mentira que nos contamos todos y por eso la gente no evoluciona, no crece y no se desarrolla ni madura. El problema no está allá afuera. Las barreras o los bloqueos no son las personas que te rodean. Tú te puedes separar si quieres, pero tú no vas a cambiar, porque si tu pareja es el problema, no vas a cambiar, no es un tema de tu pareja. Es un problema de ti. Cada uno tiene que trabajar en sí mismo. El cambio es de dentro hacia afuera, no es de fuera hacia adentro. ¿Tú te puedes aislar de esas personas? Sí. ¿Tú puedes buscar espacios donde puedas trabajar tu conciencia? Sí. ¿Quién te impide hacer eso? ¿Quién te impide ir a una biblioteca pública y aislarte durante 1 hora para tomar conciencia de ti mismo? ¿Quién te impide pasear por un bosque o por un jardín o por donde sea y sentarte bajo un árbol a reflexionar sobre quién eres? ¿Quién te lo impide? ¿Quién te impide a primera hora de la mañana irte a desayunar o desayunar en tu casa cuando no hay nadie? Levantarte 1 hora antes, cuando no hay nadie en tu casa que te pueda distraer de ese ejercicio. Hazlo. O sea, nadie te impide
tomar conciencia de quién eres, ser consciente. No intentes cambiar al de al lado, trabaja en ti, trabaja en ti, trabaja en ti. Espectacular, me encanta. Y estoy de acuerdo contigo. ¿Qué más puedo decir? Gracias. Voy con la siguiente. Manu nos pregunta, y te pregunta a ti, ¿qué es lo que más te gustó cambiar de ti? Si quieres compartirlo con nosotros. Bueno, yo sigo cambiando cosas. Yo estoy en proceso de construcción. Lo bonito es que estamos toda la vida creciendo y trabajándonos. Y a lo mejor en alguna época de mi vida he crecido y evolucionado hasta un nivel que yo reconocía como un gran cambio en mi vida, de cómo veía el mundo y de cómo actuaba. Pero no te lo garantiza que eso va a ser siempre. Hay que trabajar. Esto es como si dejas de ir al gimnasio, el músculo se pierde. Es que esto no es una receta rápida de crecimiento, de liderazgo. El liderazgo se ejerce siempre. El liderazgo se practica todos los días y el día que lo dejas de practicar, dejas de liderarte. Y pudiste crecer como persona y ser un ejemplo y tu ejemplo influir y puedes volver a dejar de ser un ejemplo. Porque no practicas el liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Yo creo que mi nivel de proactividad. Mi nivel de proactividad, mi nivel de asumir libertad y responsabilidad a la par, tanto en la toma de decisiones como en las acciones. Eso es lo que te podría decir que en alguna etapa de mi vida he sido muy proactivo, con lo que eso conlleva. No significa ser diligente o muy activo, no, significa entender que entre el estímulo y la respuesta yo soy libre y responsable de elegir la respuesta o la no respuesta. Y eso te da una tranquilidad y una paz increíble. Muchas gracias. Voy con la última pregunta de Isabel. Nos comenta que se nota que dominas muy bien los autores y quiere saber cuál es tu opinión sobre el liderazgo personal. ¿Todos podemos ser líderes o se trata de una cuestión de mentalidad? Lo que yo he leído, y he leído muchísimos autores, he investigado, he profundizado, es que el liderazgo es una elección. Tú eliges liderarte. Tú eliges decir, hoy es como decirte, me pongo a dieta o me pongo healthy, o me pongo saludable, o voy a cambiar mi estilo de vida, y tú lo decides. Tú lo decides. Tengas la buena genética o la mala genética. Tengas el buen entorno o el mal entorno. Tengas la disponibilidad económica para comprar alimentos de calidad o no lo tengas. Tú eliges. Y el liderazgo es una elección. Elegimos liderar nuestra vida. Y liderar nuestra vida es nuestra vida. No la de otros, la nuestra. Y cuando tú te centras en ser mejor persona, y todos podemos hacer eso, absolutamente todos, estás ejerciendo liderazgo. Muchísimas gracias. Yo, de verdad, quiero darte las gracias porque no es algo que encuentras todos los días. Personas como tú que desde la sinceridad, desde la transparencia, desde las ganas de transmitir lo que tú aprendiste o cómo tú viste tu crecimiento y crees que eso puede ser un ejemplo para los demás, me parece de verdad de admirar y yo personalmente me siento muy agradecida poder aprender, el poder aprender de ti, ¿no? Gracias también por las ganas con las que has querido responder a cada uno de los que han transmitido esas inquietudes contigo. Es un lujo. Aprovecho este momento para
para deciros que, bueno, igual que esta sesión y este tipo de eventos que bueno, hacemos junto con Dani, vamos a escuchar a Dani y a poner en práctica el que no sea algo que ocurre un día y ya. Lo suyo es unirse a una serie de eventos que te ayudan a crear hábitos, a que te aportan, que te transmiten información que puedas poner en práctica y que te unas a seguir aprendiendo, que esto es un ciclo y no es un tema de escuchar una charla un día, que es un paso espectacular y todos los que estamos aquí hoy estamos haciendo algo diferente por ser mejor. Entonces, seguro que te has quedado con ganas de más. Yo personalmente, no solo con ganas de más, ganas de volver a escuchar esta charla y volver a aprender y apuntar cosas para poner en práctica desde ya. Así que si quienes estéis escuchando estáis como yo con ganas de más, deciros que tenemos más eventos que nos esperan y que desde la Universidad de Cum Laude 21 nos han preparado en distintos sitios en España. Yo personalmente os quiero compartir, el 28 de enero tenemos en Alicante a otros profesionales que van a compartir su caso de éxito. Tenemos el 29 de enero en Madrid, también otro evento espectacular. El 4 de febrero en Bilbao y el 12 de febrero en Barcelona. Así que, chicos, esos seminarios, training days, son una pasada, son eventos que hay que exprimir y aprender de personas que están compartiendo su caso de éxito y sobre todo son personas que como tú y como yo, como Dani, proactivas, han querido algo más, han creído en sí mismos y se han pegado a personas de éxito para poder aprender de ellos. Y no me voy a dejar el último evento que tenía que apuntado y es un pedazo de evento que es nuestro primer congreso de 2023 que organiza la Universidad de Cum Laude 21. Va a ser el fin de semana del 4 y el 5 de marzo en Madrid. De verdad, no os lo podéis perder. Es un espectáculo que no se puede explicar, no se puede transmitir. Hay que vivirlo y ver lo que hace en ti, lo que te despierta en ti, lo que te hace el clic, el que te hace que sea un antes y un después después de atender a ese evento. De verdad, que no os lo cuenten, estad ahí y aprended de ellos y poner en práctica todo lo que podáis, porque de verdad merecerá la pena. Pois, Mona, pois Daniel, que dizer que de facto não esquecer, como dizia a Mona, de que vários eventos fazem parte deste circuito do êxito e que teremos, enfim, alguns eventos da Cum Laude 21 em Espanha, mas também teremos no dia 5 de fevereiro um evento virtual, portanto, que tanto espanhóis como portugueses poderão assistir, onde estará um orador que também vos falará de princípios de êxito e liderança, contará um pouco também da sua história. E eu aconselho vivamente que, se querem saber mais, que perguntem à pessoa que vos indicou como poderá estar e assistir a neste caso, palestra virtual, onde todos estaremos perante um cenário virtual. E, claro, o nosso grande evento, o que é o Congresso da Cum Laude 21, onde o Daniel será orador, Daniel será ponente neste congresso, que para mim os congressos mudaram a vida. É um local de associação de pessoas, enfim, com um outro chip, uma outra mentalidade empreendedora, positiva, energia positiva, e onde de facto, se nós queremos algo mais, se queremos pôr a ação, como dizia o Daniel, se queremos ter força no presente e esperança no futuro, eu aconselho vivamente a que experimentem estar neste congresso em Madrid, no Hotel Marriott Auditorium,
no dia 4 e 5 de março. Não percam, aconselho vivamente e julgo que marcará um novo rumo na vossa vida, um caminho para uma vida, será um abre-portas para uma vida diferente, uma vida melhor, com muito mais esperança e rumo, quem sabe, a esses sonhos que temos escondidos no baú, mas que há que sacá-los para fora. Daniel, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Mona. Muchas gracias. Paso a palabra para despedir en castellano. Muchísimas gracias, Dani, de nuevo. Gracias a toda la gente que con tanta ilusión han estado hasta el final para poder exprimir al máximo todo el conocimiento compartido. Gracias, Sofía, y por esta energía que se respira cada vez que estamos conectados a eventos tan potentes de Cum Laude 21. Y vamos a conectarnos al siguiente evento, pero antes, importantísimo, acción, aprender y fuera los miedos. Gracias, chicos. Boa noite, obrigada.